En este programa, En Perspectiva, nosotros nos cuidamos mucho de los invitados. Sobre todo, somos muy exigentes de escoger a los invitados al programa. Esta mañana nos acompaña el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. ¿Cómo está, don Ricardo? Buen día. Buenos días, Doñito Adames, y a toda la mesa. Gracias, un honor tenerlo aquí, don Ricardo. Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Vamos a comenzar por lo siguiente. Ayer, el Contralor General de la República reveló los resultados de la auditoría financiera y legal, dicho sea de paso, que se realizó a Panama Ports, PPC, y dijo que en el periodo de 1997 a 2023, la empresa recibió 3.780 millones de dólares y solo entregó al Estado panameño 236 millones. El Contralor dijo algo que creo que queda registrado. Él dijo, o sea, nos dieron una propina. Es un hecho consumado y consumido que aquí cuando se negocian con grandes empresas, ha habido la duda, y nosotros hemos sido unos críticos, de que algunos abogados que les corresponde defender los intereses del país, en algunas ocasiones, no todos, aparentemente defienden más los intereses de las empresas estas transnacionales que los intereses panameños. De ser así, y no dudo que lo que dice el Contralor es así, qué mala negociación para la República de Panamá. Yo creo incluso que esto raya, y voy a ser muy severo en mi opinión, es un crimen de lesa patria porque no se defienden los intereses del país adecuadamente y una pérdida multimillonaria de dinero que puede servirnos para todos los problemas que tenemos, la caja de seguro social, la educación, la salud, etcétera. Ahí se fue por el basurero. Y un crimen de lesa humanidad precisamente porque esos dineros no llegaron a las clases más pauperadas de este país, ni a la clase media, ni a la clase alta. Ha sido un mal negocio para Panama Ports. Doctor Ricardo Lomar, en su opinión, esta revelación por parte del Contralor, ¿qué implica? O sea, ¿qué consecuencias debe tener en un Estado de derecho real? ¿Ok? Para la ciudadanía panameña no es un secreto que tanto mi persona como un grupo de panameños hemos estado desde hace ya varios años atrás advirtiendo lo que hoy se hace noticia. Recordemos que en un pasado nosotros acudimos previo a la renovación del contrato y posterior a la renovación del contrato a exigir cuentas, porque alegábamos entonces lo que hoy se revela, que la empresa no solo había incumplido a lo largo de la vigencia de su contrato, sino que había corrupción detrás de la operación y de este contrato, y obviamente corrupción y falta de transparencia en la extensión o renovación por 25 años más de dicho contrato. En aquel entonces nos estrellamos contra una muralla, como nos hemos estrellado muchas veces, pero siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos. ¿Y cuál fue la muralla entonces? El Contralor Solís, en su momento, advirtiendo que todo estaba en orden y que la empresa había cumplido, pues que a través de una auditoría, precisamente de la Contraloría, se validaba el cumplimiento de la empresa para con el Estado panameño. Tanto el excontralor Solís como el gobierno anterior, como muchos otros, deberían rendir cuentas ante esta revelación, porque usted lo sabrá, don Guillermo Adames y seguramente Rodrigo Noriega y muchos que nos escuchan, que una empresa no puede robarle miles de millones de dólares a un gobierno o a los panameños, a un Estado, sobre todo una empresa concesionaria,
sin la complicidad de los gobiernos o de personeros de gobierno que toleran y toleren este tipo de robo al Estado. Entonces, aquí es donde se complica el asunto. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, como muchos han dicho a lo largo de la historia, vamos a presentar las denuncias y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que en Panamá las últimas consecuencias llegan solamente hasta donde aparece un político de alto perfil o una persona con poder económico, y hasta allí llegan las últimas consecuencias. Si se tratara de un vendedor de CDs piratas en el semáforo, ya estuviera detenido. Si se tratara de alguien que se robó una iguana, ya estuviera detenido. Pero como se trata de los delincuentes de saco y corbata, son protegidos. Entonces, siempre hay una esperanza y un optimismo de que ahora sí, en esta ocasión sí, veamos, ojalá lo que hoy se revela traiga consecuencias. Pero más allá de las consecuencias penales o de sanciones de cárcel y este tipo de cosas, a mí lo que más me preocupa es dónde está la plata. O sea, ¿dónde están los dineros de los panameños? ¿Qué es lo que se tiene que recuperar? Sobre todo en un contexto en el que se habla de que no hay Shenzhen. Nuestra campaña política, nuestro planteamiento político de casi 10 años ya desde que inició nuestro movimiento, ha sido precisamente en función de que Panamá no es un país que le faltan recursos. Panamá es un país cuyo esquema de corrupción y cuyo esquema de favorecer a pocos en los grandes negocios ha creado enormes brechas de desigualdad, como lo vemos hoy. Y hoy ponemos el dedo sobre Panama Ports, mañana ponemos el dedo sobre cualquier otra concesión millonaria y seguramente tendremos el mismo esquema y el mismo tipo de perjuicio para la mayoría de los panameños. Entonces, esperamos que esta sí sea en serio. Para mí no es sorprendente lo que se revela el día de ayer, y esperamos, y lo digo con mucha responsabilidad, que este hallazgo que se anuncia con bombos y platillos sea porque realmente van a llegar hasta el final de las consecuencias y no un show que le estamos montando al secretario de Defensa de los Estados Unidos o un show que le estamos montando a la presión que está ejerciendo los Estados Unidos sobre el asunto de nuestros puertos. Porque no descarto nada, tomando en Sí. cuenta cómo se están manejando las cosas últimamente en Panamá. Doctor Noriega, a ver, este momento en el cual surge, así como un mago que saca un conejo de sombrero, ¿no? Surge el tema de Panama Ports con una vehemencia que me llama mucho la atención. Vemos, por ejemplo, que dice que la renovación del contrato se dio sin que se cumplieran las obligaciones básicas del contrato, dice el Contralor. Sin embargo, su antecesor dijo lo contrario. ¿Cómo entendemos eso? Bien, don Guillermo, y lo que explicó don Ricardo, yo creo que aquí hay una complicidad, un acto de corrupción con los bienes públicos implica, como los tangos, que haya dos partes. Haya el corruptor y el corrompido, o el que quiera ser corrompido. Eh, lo que evidenció ayer el Contralor Flores, lo que muchas personas en la opinión pública sospechábamos, el señor Ricardo Lombana interpuso unas acciones de habeas data en el año 2020 y 2021, que fue la razón por la que la opinión pública pudo saber cómo se comportó esa junta directiva, y en la cual había representantes del sector privado que también estaban en contubernio con todo este proceso. Yo creo que lo más sano, aparte de la responsabilidad penal, la responsabilidad de cuentas, es también cambiar el sistema de contratación del Estado. Todos estos contratos, contratos de puerto, contratos de la mina, contratos de ferrocarril, contratos de Naturgy, el de ENSA, el de Petroterminales, todos esos contratos y concesiones que da el Estado tienen una grave patología. La patología es que no protegen a los intereses públicos. Y estamos regalando, como marinos borrachos en un puerto, estamos regalando los recursos del país. ¿Cómo es posible que Panamá amplió su canal y en el 2002 esa empresa daba 28 millones de dólares al año, que fue lo mismo que dio en el 2023, con 9 veces más carga?
esto es totalmente ridículo. Esto es totalmente ridículo y tiene que ver, obviamente, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, que hemos visto recientemente, las absoluciones todas sospechosas, pero también tiene que ver con el sistema electoral poroso que tenemos. Aquí tenemos un sistema donde los donantes privados pagan la fiesta, ponen la música y luego exigen cuando la persona o las personas que financiaron llegan al gobierno. Por eso que tenemos que aprovechar la reforma electoral ahora mismo para amarrar eh, esos baches, esos vacíos que hay, cerrarlos e impedir que los donantes de campaña controlen la agenda de los gobiernos cuando llegan al poder. Ese tema, doctor, los donantes de campaña que van desde las empresas transnacionales, los bufetes de abogados, las grandes empresas panameñas, ¿saben por qué? Porque la pequeña y mediana empresa no tiene la capacidad económica no puede prestar un helicóptero, no puede prestar lancha, no puede pagar artistas, etcétera. Sí, viene más aquí en este programa En Perspectiva con nuestro invitado, el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Estamos analizando con el ex candidato presidencial Ricardo Lombana las declaraciones que dio ayer en conferencia de prensa el Contralor General de la República, Anel Flores. Él dijo otra cosa de las que expresó. Él aclaró que la auditoría no tiene nada que ver con las declaraciones de Donald Trump, que fue lo que usted dijo, don Ricardo Lombana. Eso lo vamos ahora a analizar, pero antes de entrar es un terreno movedizo, ¿no? Dentro de las perlas declarativas del señor Contralor, dice que el Estado panameño, repito, dejó de recibir 1.337 millones de dólares si se hubiera respetado el primer contrato. ¿Por qué razón? Porque dice que producto de los sacrificios fiscales y el cambio de resolución que establecía un plazo fijo de 20 millones y un incremento de 5% por operar 2 puertos en la República de Panamá. Mal negocio para la República de Panamá, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Lombana, no únicamente recuperar el dinero. Eso es lo más importante, porque utilizar lo que corresponde, que vayan a la cárcel por corruptos y por no defender los intereses del país, está bien, pero además tienen que devolver ese dinero mal habido al Estado panameño, ¿no? Camila. Sí, los números pueden ser algo difíciles de escuchar y comprender, porque dieron muchas cifras, pero hay varios eventos que sí mencionó el Contralor también que llaman la atención. Uno, por parte de la empresa, él detalló un poco cómo ellos han ido dividiendo sus operaciones, por decirlo así, usando concesionarios para hacer el trabajo que le tocaba hacer a la empresa y luego registrar eso como un gasto. O sea, básicamente tercerizar parte de la operación, pero él sugirió como que era la misma empresa haciéndolo, simplemente rompiéndolo de esta manera para poder declarar menos ganancia. Eso por un lado. Y lo otro que llamó la atención por parte del Estado es que él dijo que la auditoría de AMP, en la que supuestamente se apoyó a la Contraloría para hacer el refrendo del nuevo contrato, él dijo que fue una auditoría de 3 días. Incluso él sacó un documento que él dice que es la auditoría que ellos presentaron, que parecía un informe de un niño de 5º grado sobre la evolución para su clase de ciencia, o sea, un folletito. Quería escuchar la opinión tanto del doctor Noriega como del señor Ricardo Lombana de esos dos aspectos, de que está más allá de cifras enormes, de cómo estamos hablando de posibles incumplimientos tanto de la empresa como del Estado en sus funciones. Sí, gracias Camila por ese señalamiento. Mire, hay un tema que es una fractura permanente que tiene la clase política con el Estado panameño. No se permite que funcione un servicio civil permanente e independiente dentro del Estado. Aquí en Panamá hay gente talentosísima, incluso algunos que están al servicio del Estado, pero no pueden ejercer como abogados, como economistas, como administradores, como ingenieros, como inspectores, como médicos, porque cada vez que cambia el gobierno le ponen, perdonen el término, le ponen un orate de jefe o le ponen una persona que viene con un plan para hacer negocios o para hacerle negocios a otros.
y el Estado ve mermada su capacidad de negociación. Entonces, eso lo vimos ahí, por ese comportamiento de la AMP. Ya se había decidido por parte del gobierno de Cortizo renovar a Panama Ports, costara lo que costara y fuera como fuera. Entonces, ni siquiera tomaron el disimulo de, bueno, vamos a tomar 2 meses, vamos a revisar los papeles, vamos a pedir algunos informes. No, no, no. Ni siquiera hicieron el esfuerzo de disimular el tema, simplemente aquí está en 3 días, aquí está este informe y ya, renovemos. Yo creo que gracias al trabajo que hizo don Ricardo Lombana con los habeas data, me acuerdo porque escribí una nota en la prensa el 3 de marzo del 2021, en base a esas actas, tú te dabas cuenta que eso era un juego de pitcher a catcher. Había un miembro de la empresa privada en la junta directiva de la AMP diciendo, bueno, ya, aprobemos este contrato, aprobemos este contrato. O sea, no demoremos más. Por el contrario, había que ponerle lupa, había que ponerle microscopio. Y todo el mundo parecía cómplice en la decisión de, bueno, vamos a renovar esto y cambio y fuera. Sí, eso ahí se evidencia una madeja de complicidades. Evidentemente, ahí está. Eso no pudo haber sido nada más que la empresa corrompió. Están también los corruptos de siempre. Ahora, la pregunta al abogado Lombana es la siguiente. Ha dicho yo también quería escuchar su opinión sobre lo que dije. por favor, Ricardo, lo que dijo Camilo. Yo valido lo dicho por Rodrigo, o sea, valido lo dicho por Rodrigo, poco que agregar, y las actas que se entregaron en su momento creo que comparten mucha información al respecto de los incumplimientos de la empresa. Los incumplimientos de la empresa van mucho más allá que los incumplimientos en el pago, que los incumplimientos en pagar menos de lo que debían pagar al Estado panameño. Así que poco que agregar, y recuerdo los escritos que hiciste en tu momento, Rodrigo. Bueno, Ricardo, pero lo que sí vamos a preguntarte en forma directa es lo siguiente. La Contraloría anunció que van a recurrir a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los empleados de PPC, de Panama Ports, a los funcionarios y a la junta directiva de esa entidad. ¿Hasta ahí queda la cosa o qué? ¿Cómo la ve usted, don Ricardo Lombana? Bueno, eso estará por verse. Eso estará por verse. Era evidente, es hoy más que evidente, que cuando se renovó el contrato, la empresa no cumplía. Y que además las auditorías que se hicieron, o por lo menos preliminarmente, se tiene que haber conocido de las irregularidades de la empresa. Entonces, hay que ver si el Contralor General de la República tendrá palabra para cumplir con lo que ha dicho de presentar las denuncias a todo el que resulte responsable, y luego habrá que ver si el Procurador General de la Nación y los fiscales, y a quien le toque investigar, tendrán la independencia y la imparcialidad para llegar a las esferas que tienen que llegar, porque solamente empecemos por la administración anterior. Habría que investigar hasta el más alto nivel, de administrador de la Autoridad Marítima, de Junta Directiva de Autoridad Marítima, de Contralor General de la República, e incluso órgano ejecutivo, porque una de las preguntas que nosotros nos hacíamos cuando presentamos todas estas acciones en su momento es: ¿quién negoció la extensión? ¿Quién negoció la renovación? Lo recordarás, Rodrigo. O sea, aquí se dio, totalmente. Aquí se dio una extensión de 25 años, pero aquí hubo una negociación con Panama Ports, hubo conversaciones con Panama Ports. ¿Quién llevó adelante esas conversaciones? Fue expreso, Ricardo, don Guillermo y Camila, que el gobierno anterior aceptó un aumento de los ingresos que Panama Ports le iba a aportar como una especie de acuerdo de accionista, que esto iba a ser afuera de contrato, iba a haber un acuerdo de accionista y que con eso Panama Ports le iba a pagar una platita ahí, que listo, pues ya te pagamos 137 millones, creo que fue, y ya, toma eso como lo que teníamos que pagarte, listo. O sea que si eso fue lo que la empresa reconoció, imaginemos lo que se hubiera podido conseguir en ese momento con una verdadera auditoría. Yo sí quisiera hacer énfasis en algo que
que mencionó Rodrigo. Y yo creo que tiene que ver con el problema más grande detrás de todo esto. Y es que o sea, se hace evidente ante los ojos de la población que hay empresas, tanto concesionarias como empresas que mantienen relaciones con el Estado panameño y que brindan servicios de diversas naturalezas, que no cumplen con sus obligaciones contractuales y a pesar de ello mantienen sus contratos o se les renuevan sus contratos. Por ejemplo, tú mencionaste las compañías eléctricas, ¿no? Ya sea de distribución u otro tipo de compañías. Tú mencionaste la mina o la compañía minera. Estamos ahora hablando de una de las concesionarias, que irónicamente, y corrígeme si me equivoco, Rodrigo, creo que es la única instalación portuaria que ha ido a licitación en Panamá. Todas las demás no han ido a procesos de licitación. Y tengo entendido que solo una, de las 5 que están alrededor del canal, solo una ha ido a licitación. Entonces, esto es muchísimo más grande que Panama Ports. Y no puede ser que esto siga ocurriendo sin responsabilidad para nadie, pero sobre todo estamos justo en un momento en el que el gobierno nos vende, y los anteriores, pero hablemos de la coyuntura actual, nos vende que no hay plata, ¿no? Que no hay cómo reactivar una economía, que tenemos que seguir endeudándonos. Hace poco el ministro Chapman comunicó al país que adquirió una deuda adicional por una suma casi idéntica a la suma que Panama Ports ha dejado de pagarle al pueblo panameño. Entonces, mira el nivel de la irresponsabilidad, que aquí seguimos pidiendo deuda y endeudando a futuras generaciones y a un Estado, y que aquí todo el mundo tranquilo y que las calificadoras de riesgo y que el grado de inversión. Por eso siempre he hecho énfasis en que el grado de inversión no se pierde solamente por medidas económicas o medidas de endeudamiento. El grado de inversión se pierde porque terminamos tomando todas esas medidas gracias a que un Estado basado, el Estado de amiguetes o el gobierno de amiguetes, como le llamó don Guillermo Chapman en su momento, es el que ha sido la regla en Panamá, despojando al Estado panameño y a los panameños de gran parte de su patrimonio e incluso gran parte de las utilidades que deberíamos estar obteniendo de toda una serie de actividades o de explotación, tanto de recursos naturales, nuestros puertos, nuestra posición geográfica. Y ojalá esto sea solo el inicio. Ojalá esto sea solo el inicio. Camila. Ahora, el Contralor y el presidente también han hecho un esfuerzo para tratar de vender la idea de que esta auditoría y etcétera no tiene nada que ver con el conflicto de Donald Trump y con Estados Unidos, con todo el tema de China. Lo han dicho reiteradas veces y el Contralor ayer lo volvió a decir al inicio cuando planteó las fechas en las que inició la auditoría. Sin embargo, es innegable que todo esto pasa en un contexto y si bien Panamá tiene un gran trabajo que hacer mirando hacia atrás para ver qué fue lo que pasó, quiénes fueron responsables y cuáles van a ser las consecuencias, también quería escuchar de ambos cómo ven los siguientes pasos por parte de Panamá, qué va a pasar, qué creen ustedes que debe pasar con ese contrato y en estos momentos que la venta de Hutchison a el consorcio liderado por BlackRock ha quedado también un poco en pausa. El Contralor también hizo referencia ayer a que el que vende tiene que estar muy claro lo que está vendiendo y el que compra tiene que saber qué está comprando, si es BlackRock o alguien más. No sé si al regresar el cambio podemos entrar en ese terreno. Eso es lo que vamos al corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, les pido que por favor no olviden estos numeritos. Los números a veces pasan inadvertidos. En el periodo, estamos hablando de Panama Ports, ¿ok? El contrato de la concesión. En el periodo comprendido entre el año 1997 y 2023, estamos hablando de 26 años,
la empresa Panama Ports recibió 3.780 millones de dólares. Pero, en punto contrario, solamente entregó al Estado panameño, a nosotros, 236 millones de dólares. Es peor, debieron haber invertido 1.000 millones de dólares. Perdón, ellos invirtieron, creo que fueron 690 millones. O sea, a todas luces, esto no debe quedar así, pero bueno, es probable que quede así. Hay otro factor, que lo dijo tangencialmente don Ricardo Lombana, y esto tiene que ver con lo que expresó el presidente de CEO de BlackRock a la agencia de noticias Reuters, una de las más prestigiosas del mundo. Él les declaró lo siguiente, dice: esta transacción en la compra de los puertos en Panamá se basó en intereses comerciales más que consideraciones geopolíticas. Ahí tienen. Esto para que piensen un poquito. Camila, reformule la pregunta, por favor, antes del corte comercial que hizo usted. Sí, un poco cuál va a ser el futuro de este contrato a consideración de ustedes, tomando en cuenta tanto las intenciones de venta que había por parte de Hutchison hacia un consorcio liderado por BlackRock, cuya firma se debió haber dado el 2 de abril, pero por presiones de China por el momento está en pausa. Y bueno, comentaba también el doctor Noriega las demandas de constitucionalidad que existen en la Corte contra este contrato. ¿Es crónica una muerte anunciada? ¿Quién quedaría a cargo de esa concesión? ¿Cuáles son sus impresiones, doctor Noriega y señor Lombana? Doctor, antes, permítame, doctor Noriega, porque Lawrence, él se llama Lawrence, a ver, déjeme buscar aquí el nombre de... Larry Flink. Sí, él dijo que va a tomar por lo menos 9 meses este tema. Continúe, doctor Noriega. Él no es uno de los hombres más ricos del mundo por accidente. Él es quizás el mejor CEO del mundo financiero. Y él ha pausado la transacción porque seguramente sabe que cosas como lo que hay en Panamá están pasando en otros países del mundo, entonces hay que revisar cuánto valen esos puertos. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la Corte tiene 2 casos contra Panama Ports. Uno, la sala tercera, que tumbaría las notas de la AMP que aprobaron la renovación. Y el segundo caso, con una demanda de constitucionalidad que ya opinó el procurador, diciendo que el contrato de Panama Ports viola 15 artículos de la Constitución. Ese anularía por completo el contrato. Cualquiera de las 2 decisiones, de ser positivas, dejaría a Panama Ports sin contrato y pasarían los puertos automáticamente al Estado porque son puertos estatales, son propiedad del Estado. ¿Qué haría el Estado en ese momento? Si se lo pasa al Canal de Panamá, si busca otro operador, se hace una licitación. Esa es una pregunta muy importante y lo más probable es que la tenga que contestar el gobierno de José Raúl Mulino. Don Ricardo Lombana, su opinión. Estaba buscando, tratando de recordar las palabras precisas del contador Flores, pero creo que recuerdo la esencia de ellas. Camila, yo te voy a dar una respuesta directa. Yo sí considero que las acciones del gobierno panameño, incluyendo las gestiones de la Contraloría, están directamente relacionadas con la presión de los Estados Unidos de América. Porque el propio Contralor metió la pata cuando dijo hace algunas semanas, cuando iniciaba esta auditoría, dijo una frase, palabras más, palabras menos, que era que esta concesión y la operación de este puerto se había convertido en un enclave de la República Popular de China o de los chinos, y que eso se alejaba de la naturaleza o de la esencia de lo que debía ser ese contrato. La primera pregunta es ¿por qué un contralor tiene que decir algo como eso? Eso no es casual. Para mí tenía todo que ver con que ya sabían por canales diplomáticos, porque los panameños nos enteramos después que vino Marco Rubio de qué era lo que estaba pasando. Pero créanme que el gobierno panameño se enteró mucho antes por canales diplomáticos, porque incluso un funcionario alto de Cancillería panameña estuvo reunido en el Departamento de Estado
algunas semanas antes de que viniera Marco Rubio a Panamá. Entonces, para mí sí está relacionado tanto la auditoría, porque la auditoría, más allá de servir para recuperar dineros o procesar a corruptos, va a servir para tener una muy buena excusa para despojar a la empresa del contrato y tener un nuevo contratista o debilitar la posición de la empresa a la hora de negociar la venta o negociar en la negociación pues comercial que tengan con BlackRock o con cualquier otra empresa que desee comprar, porque ahora están desde una posición probablemente de debilidad ante este martillo que le ha puesto Panamá con esta auditoría y con estas cifras. Entonces, que el Contralor haga semejante conferencia de prensa y semejante anuncio el mismo día que viene a Panamá el secretario de Defensa de los Estados Unidos, estas cosas no son casualidad. Los que sabemos algo de cómo se maneja esto y de diplomacia, no tenemos que estar elucubrando mucho. Entonces, hay que ver qué va a pasar ahora, indistintamente de la influencia que está teniendo los Estados Unidos en las acciones que está llevando adelante el gobierno panameño. Definitivamente que yo veo a la empresa hoy concesionaria, Panama Ports Company y Hutchison que está detrás, yo la veo fuera de Panamá, es lo que vaticino, y ojalá esta transacción que se dé con BlackRock o con otra empresa produzca o genere lo que estaba mencionando Rodrigo al principio, que es un nuevo esquema, o al menos se pueda plantear desde el punto de vista legislativo, un nuevo esquema de negociación y de explotación de estos recursos para la República de Panamá, para que sea BlackRock, sea Hutchison o sea otra empresa, no nos vuelva a pasar lo mismo y tengamos dentro de 5, 10 o 15 años el mismo cuento de que no hemos recibido los beneficios que Panamá debería haber recibido. Y me refiero a que Panamá debe explorar alternativas como las de Singapur, ¿no? Convertirse en socio o ser socio de las empresas operadoras de los puertos o de las empresas que se ganan las concesiones, por ejemplo, o buscar otros mecanismos y otras modalidades que le garanticen a Panamá un ingreso directo y no poder ser timado y no poder ser estafado, porque si eres accionista estás adentro, ¿no? Y es mucho más difícil y se requiere de mucho más esfuerzo para que te roben los dineros y ser desfalcado porque estás adentro como accionista y puedes fiscalizar desde adentro la operación, las utilidades y los posibles maquillajes de las cifras. Doctor Noriega, tengo... No, sí, debo decir nada más un paréntesito, que conste, yo también estoy de acuerdo en que las acciones del gobierno panameño están directamente ligadas a la situación con Estados Unidos. Por eso dije que el Contralor trató de vender la idea de que no estaban relacionados, pero es evidente que esta cosa no pasa. Estoy totalmente de acuerdo que no son casualidad. Y creo que lo dijo sin que nadie se lo preguntara. Sí, pero vamos para allá. Doctor Noriega, a ver, llega a Panamá Pete Hegseth, secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Es otra herramienta de Panamá o no esa visita? Totalmente. A él de cariño en Estados Unidos le dicen Whiskey Leaks, porque parece que es muy amistoso con el whisky, pero es peligroso porque es una persona que no viene a escuchar. Él viene a recibir una respuesta. Él no viene a escuchar excusas, él no viene a dialogar. Hay un encuentro regional militar acá en Panamá, recuerda los tiempos de la Escuela de las Américas, esperemos que no vuelvan. Y aprovechando esa cortina, pues viene a Panamá, se va a reunir con el presidente, se va a reunir con el ministro de Seguridad, se va a reunir con sus pares pues, de la región acá. Pero sí, el tema de esa visita es preocupante porque ya vimos en las calles uniformados estadounidenses, como lo habíamos visto en un cuarto de siglo. Y hace un cuarto de siglo tomaban la molestia de más o menos disimular el tema. Ahora no, o sea, los hoteles de Avenida Balboa y otras partes de la ciudad, pues, mostrándose uniformados abiertamente, con un problema jurídico
Yo no quiera que le pase algo a esos señores, pero ellos no tienen protección jurídica en Panamá. Lo que dice la Ministerio de Seguridad de darles autorización, eso no aguanta el pegamento. Ellos necesitarían un tratado para permanecer en Panamá porque, vamos, o sea, ¿cuál es el estatus jurídico de esos soldados aquí en Panamá? ¿Qué pasa si se chocan con alguien? ¿Qué pasa si van a un restaurante y se pelean con alguien? ¿Qué pasa si, por decir algo, el Viernes Santo van a un bar y no les sirven licor y ellos exigen que les sirvan? O sea, hay un montón de cuestionamientos que creo que el gobierno Molino en ese sentido se ha metido en un laberinto sin realmente estar preparado ni haber considerado todas las opciones y todas las consecuencias de sus decisiones. Yo coincido. Yo quiero, Nito, sí. Un minuto, Ricardo, un minuto, rapidito. Ajá. Sí, 2 comentarios muy rápidos. Revisemos nuestra historia. ¿Cuántas veces en la historia de la República de Panamá, si es que había ocurrido, en menos de 3 meses, Trump tomó posesión el 20 de enero del 2025? No se han cumplido 3 meses de su mandato y ya nos ha visitado el secretario de Estado de los Estados Unidos, el jefe del Comando Sur y el secretario de Defensa, en menos de 2 meses y medio. Eso no es poca cosa y eso hay que ponerle atención. Y no sé si eso ha ocurrido en la historia de nuestra historia republicana o incluso con otro país. Nos están enviando un mensaje muy claro y Panamá tiene que tener una política exterior y una estrategia diplomática robusta y bien elaborada para esto, y no la tiene. Y me preocupa, y con esto cierro, la debilidad de nuestro servicio exterior frente a todo el rejuego geopolítico que se está dando y a la presión que estamos recibiendo de los Estados Unidos de América, y pareciéramos estar sin rumbo en una postura digna, una postura soberana, pero también conveniente a los intereses de Panamá. ¿Sabes qué? Panamá tiene la oportunidad de convertirse en socio en esta negociación. Claro. Eso me parece fundamental. Dejemos de ser ya los regaladores de nuestra propia riqueza y de nuestro propio destino. Hay que cambiar esa mentalidad, en muchas ocasiones una mentalidad absurda, porque somos subalternos teniendo nosotros el control de nuestro destino. Ricardo Bombano, un placer tenerlo usted aquí en este programa. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes. Gusto en estar de nuevo en compañía de este grato foro. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.